estamos aplicando hoy en día la inteligencia artificial y los casos incluso en donde se puede utilizar. Y bueno, voy a presentar mi pantalla. Vamos a tener espacio para discusión y preguntas. Em, entonces, con lo cual vamos a tratar de ser bastante concisos con la presentación. Pero bueno, me encanta el título, ¿no? Cómo la inteligencia artificial puede ser dame un segundito que... Ya, cómo la inteligencia artificial puede ser tu director creativo, ¿no? Creo que obviamente vamos a platicar de todos los nuances que conlleva esta frase, pero sí que hoy en día la inteligencia artificial nos ayuda a entender mucho más a profundidad lo que es la creatividad y cómo la creatividad se puede convertir en datos que nos ayuden a hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa allá afuera? Y creo que nos gusta contextualizar muchísimo en el espacio en el que estamos, ¿no? Estamos en un momento en el cual, validado con datos, se demuestra que la efectividad de la creatividad tiene un peso de 49% en que nuestras campañas funcionen o no. Y esto es súper, súper importante, ¿no? Porque vemos que el budget inclusive de los marketeros, de los equipos de marketing, mucho está distribuido en miles de plataformas y de tecnologías para poder mejorar muchísimos de los procesos que se hacen fuera de la creatividad. Y a veces la parte creativa cada vez se va haciendo más pequeña, ¿no? Y a pesar de eso, pues los datos no nos mienten, ¿no? Es un 49% para que una campaña sea efectiva. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los gaps que vemos en esta parte de la creatividad? Pues es que sigue siendo un proceso en donde todavía no integramos muchos de estos tools que nos podrían ayudar a mejorarlo y sigue dependiendo mucho del juicio de las personas, que es obvio que nace de las personas, pero tampoco puede quedarse solamente en un 100% en las personas. Y también vemos que hay un panorama constantemente en cambio. Esto pues es más que obvio para todos nosotros que cada vez hay nuevas plataformas en las cuales tenemos que distribuir, nuevas opciones para nuestros dólares en inversión y esto se sigue haciendo mucho más complejo, ¿no? Con lo cual relegar solamente la parte creativa a un proceso 100% humano ya no es viable, ¿no? Y ahí, dentro de digamos, este challenge, lo que vemos como barreras que limitan esta efectividad creativa o que exista justo un proceso mucho más llevado de la mano con tecnología, identificamos tres cosas como muy high level e importantes, ¿no? Que son, uno, vemos que hay una infraestructura fragmentada, que a veces sí existen insights creativos que se pueden utilizar, pero están desagregados, ¿no? Están en diferentes partes de los equipos, en diferentes momentos y a lo mejor a veces ni siquiera dentro de las manos de las personas que los necesitan, ¿no? También vemos que cuando se encuentra o cuando se tiene un insight, hay una falta de granularidad para que pueda convertirse en aplicabilidad. Y creo que esto va muy atado al tercer punto, ¿no? Que es la falta de aplicabilidad. Nos hemos dado cuenta que la manera en la que se ha intentado agregar este tipo de inteligencia muchas veces termina siendo muy plana, muy general o bien un número, ¿no? Y eso pues creativamente es muy difícil de pasar a una acción, ¿no? Entonces vemos una necesidad grandísima de que también estas implementaciones de inteligencia y de datos a nivel creativo pues realmente hablen el lenguaje de los creativos, ¿no? Entonces, nosotros como empresa, ¿qué es lo que hemos desarrollado? Esto es un producto nuevo, es una solución que de entrada pues ayude a quitar un poco esa fragmentación, una solución que pueda llevar de la mano a los equipos desde que se genera una idea hasta su proceso de desarrollo, su proceso de distribución y a lo largo de ese proceso pues ir insertando los insights creativos que sean necesarios, ¿no? A lo mejor en una etapa muy temprana es de decisión, en una etapa más adelante es de edición y al final es de optimización de tu inversión, ¿no?
Número dos, una inteligencia que realmente te ayude a entender el porqué de las cosas, ¿no? Que no solamente te diga, oye, esto está bien, está mal, está bien, está mal, es realmente por qué está bien, por qué está mal, qué está identificado, qué está funcionando y que de nuevo te permita implementar de una manera accionable, ¿no? Entonces van a ver un poco más a detalle qué significa todo esto y cómo lo estamos pensando. Y lo vamos a justamente demostrar con un ejercicio que hicimos hace poco en el Super Bowl. Entonces, el Super Bowl, uno de los eventos más importantes para la publicidad en el mundo. Cada año nosotros ya llevamos aproximadamente 4 años evaluando año con año las creatividades del Super Bowl. ¿Por qué las evaluamos? Porque sabemos que justo no solamente es importante para los publicistas, también para los creativos a nivel de todas las ideas, el storytelling, hace tiempo que se dice, ¿no? Ver un comercial del Super Bowl es como ver una mini película. Entonces, sabemos que es importante, que es relevante y lo hemos ido evaluando de manera consistente cada año. ¿Cómo lo evaluamos? Y este año evaluamos 36 ads. Usualmente, más o menos ese es el radio que evaluamos. Nos tratamos de enfocar en las categorías más relevantes de consumo masivo, pero, ¿cómo evaluamos esto? Y voy a entrar ahorita al siguiente slide que explica el tema de cómo se evalúa de una manera más tradicional y cómo se evalúa también ahora de la parte de predicción y de inteligencia artificial. Entonces, tenemos aquí los dos modelos. Si nos enfocamos en el modelo del lado derecho, que es el amarillo, resultados de consumidores, esta es la forma tradicional en la que nosotros veníamos evaluando el desempeño creativo. Para muchos de ustedes es conocido como el pretest. Entonces, nosotros como empresa comenzamos como una empresa de pretest creativo, que al final también hacemos posters y todo el camino que ya les explicaba, pero este tipo de testing, y por eso se llama testing, depende de consumidores. ¿Qué significa esto? Que tenemos que poner las piezas enfrente de la gente y recolectar los datos. Uno de los temas que nos hacen diferentes de cualquier otro pretest es que justo con esta intención de entender mucho más a detalle el creativo o la pieza creativa, nosotros insertamos modelos de inteligencia de machine learning para poder entender las emociones. Esto es un facial coding que nos permite detectar las emociones segundo a segundo mientras el contenido está en pantalla y la atención que nos ayuda a entender a través de un eye tracker cómo es que la gente está consumiendo el contenido, ¿no? Y esto además se envuelve con todo un tema de KPIs que le llamamos racionales, que son los típicos de encuesta como un purchase intention, un brand recall, pero se convierte en una metodología súper 360 que te permite saber qué le pasó a la pieza y por qué, porque podemos adentrarnos al segundo a segundo y entender escena por escena qué está pasando. Esta parte es lo que nosotros hemos hecho por todos estos años y que hemos hecho por los últimos 4 años con los ads del Super Bowl. Ahora, es importante porque del lado izquierdo de la pantalla vamos al tema de la predicción. ¿Qué hicimos con el tema de la predicción? Pues agarramos la información de nuestro histórico del Super Bowl, que está hipercontextualizada a los ads del Super Bowl. En este caso contábamos con 110 anuncios evaluados con 5.000 consumidores. Estas evaluaciones, cabe mencionar que se hacen en el día del Super Bowl con gente que realmente vio el juego, ¿no? Entonces, estamos hablando de una data hipercontextualizada a los días en los que salieron estos ads y de nuevo ya en una base histórica. ¿Qué hacemos con esta base histórica? Lo primero que no está acá en la pantalla, pero creo que es muy importante mencionarlo, es que se traduce a datos. ¿Y qué digo que se traduce a datos? Es que los videos se convierten literal en datos, metadata por escena, a nivel video completo, música, audio. Es una inteligencia súper poderosa que nos ayuda a entender todo lo que sucede dentro de la creatividad. Ahora, Ujú. una vez que tenemos esto, nos vamos a entender patrones de lo que funciona y no funciona de esa base de datos y así convertir esa data en nuestro modelo de predicción, ¿vale? Entonces, nos vamos a los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos modelos y por qué los tenemos aquí los dos juntos? Es porque para nosotros era importante utilizar el modelo, ver los resultados y compararlo con la data de consumidor real, ¿no? Porque nada como Claro. entender si esto funciona o no funciona con datos reales.
¿Qué es lo Cristina, que... antes de irte al próximo slide, me parece súper importante esto que estás presentando aquí, porque de cierta forma es la forma tradicional de medición versus la forma potencial que tenemos de medir a través de la inteligencia artificial. Y Sí. aquí yo quiero ser como un poquito, tomar en cuenta un elemento adicional. Esto del machine learning, todo lo que es esa investigación que hablabas anteriormente y de suministrarle justamente a tu AI toda esa data, las variables que ustedes toman en consideración para hacer esa revisión y conseguir estos insights que mejoran los resultados de los ads. ¿Ese tipo de investigación ustedes la toman de manera individual o traen a la mesa esas variables por parte de sus partners, bien sea la agencia o bien sea el anunciante? Y esto es súper importante, se puede hacer de ambos modos Ok, y también en conjunto, ¿no? Creo que uno de los temas súper importantes y creo que venía un poquito en esta imagen, ¿no? Que no nos dice mucho la imagen, pero algo que nos dice es que como vemos este tipo de inteligencia es poder predecir o poder alimentarse de cualquier tipo de dato, ¿no? Desde un sales uplift, un purchase intention, así como un click to rate, un complete views, o sea, poder tener todo el universo de lo que al final es tu creatividad, que no solamente es performance y no solamente es research data claro, y no solamente es sales, ¿no? Entonces, ¿cómo claro. podemos tener modelos que nos dan ese 360 de la información? Ahora, para poder lograr esto, se hace una combinación de datos, ¿no? Datos desde la parte de medios, desde la parte a lo mejor un poco más comercial, a nivel ventas, la parte de research, que cabe mencionar que nosotros tenemos una herramienta de levantamiento de datos, pero también podemos jugar con el histórico de research de nuestros clientes, ¿no? O sea Ahora, que ustedes pueden recibir esa información y usarla a favor en el momento de crear estas variables para ser usadas en el análisis. sí, 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 Ok, sí. Entonces, eso es súper importante y lo más interesante también es que estas bases se diseñan con intención, ¿no? Porque una base, por ejemplo, muy genérica nos va a dar insights genéricos. Una base hipercontextualizada para tu marca, tu categoría, nos va a dar unos resultados hipercontextualizados para tu marca y tu categoría, ¿no? ¿Qué pasa ahorita con el Super Bowl? El contexto de este análisis se hizo Super Bowl. Y Super Bowl tiene claro, un contexto bien específico, ¿no? Sabemos que hay una carga mucho más grande hacia las celebridades que en cualquier otro tipo de publicidad. Sabemos que hay una carga hacia el storytelling y el humor que en cualquier otro tipo de comunicación común, ¿no? Entonces, ese tipo de nuances se agregan al análisis de aprendizaje de estos modelos, ¿no? Entonces, creo que también uno de los puntos más importantes que estamos trayendo a la mesa es una manera en la cual las marcas pueden tener este ownership de construir estos modelos propios, ¿no? Estos modelos claro. propietarios para tu estrategia, para lo que tú quieres lograr. Excelente, excelente. Gracias Listo. por la aclaratoria y era importante dejarlo sobre la mesa. Sí, 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 no, me encanta, me encanta. Y justo ahora nos vamos a los resultados, ¿no? De nuevo, este ejemplo lo estamos haciendo con data research de nosotros, pero Claro. igual pensemos que puede haber sido con cualquier otro tipo de datos. Y aquí vamos al tema de cómo se diseñan se tienen que diseñar estas bases con intención, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en la pantalla? Bueno, uno, estamos viendo una precisión en average muy alta, un 95%. ¿Cómo se saca esta precisión? Se saca de el error que te da entre el score real y el score predictivo y de ahí sacamos un average. Y ese average fue del 95% de accuracy. Entonces, sí estamos hablando de un modelo muy, muy preciso. Ojo que aquí, hablando de inteligencia artificial y de predicciones, el mercado hasta hace, no sé, un par de años, el average estaba alrededor del 85%, ¿no? Entonces, ya pasar de un 85% estás hablando de una accuracy superior al mercado y bastante bueno, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos? Y creo que nos gusta mucho ser súper abiertos, ¿no? Obviamente vemos outliers en donde dices, oye, la cosa va para abajo y esta va para arriba, ¿no? ¿Qué significa eso, no?
Y creemos que es súper importante esta transparencia de entender por qué suceden esas cosas, porque todo esto se puede mejorar, ¿vale? No es una ciencia oculta, no es un te dio un score y ya se acabó, vámonos, todo esto tiene una mejora. ¿Qué vemos aquí, no? Una de las temas que veíamos este año es que hubo patrones que fueron muy diferentes a lo que teníamos en el histórico. Lo vamos a ver ahorita, pero uno de los temas fue, por ejemplo, el humor, ¿no? Este año no fue tan relevante el humor, cuando llevábamos 4 años en donde el humor era top number one, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo pudimos haber llegado a lo mejor preparados desde el algoritmo para entender esas tendencias que van en cambio, ¿no? En fluctuación. Obviamente, esta base de datos, de nuevo, está muy pautada a cosas que sucedían en cada año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Bueno, tenemos que tener una base de datos que esté alimentada de una manera más consistente, ¿no? Que nos permita tener como la detección de esos cambios en el tiempo, ¿no? Y también, obviamente, ir entendiendo que otros patrones están afectando estos outliers para seguir incrementando ese tipo de data y poder mejorar este resultado, ¿no? Pero a nivel general, uno de los temas más importantes es que esta tecnología no solamente te dice el número, pero también te da todo un análisis creativo de por qué te está dando ese número. Te dice, oye, es que estás alineado con esto, no estás alineado con esto, no estás alineado con esto. Aquí ya detectamos que un patrón que es súper negativo, tú lo traes, ¿no? Y es como, ok, ¿cuál es, no? Y permite inclusive ver cuál es ese patrón asociado a cada una de las escenas, en qué escena está identificado ese patrón. Entonces es muy, muy detallado. Y una de las cosas que veíamos es que fuera del score, el valor que veíamos todavía mucho más grande era ese entendimiento de la pieza, ¿no? Que inclusive ya cuando hacíamos el análisis humano con los datos humanos, que al final fue el eje principal para los resultados que vamos a ver ahorita de las tendencias, nos basamos mucho en lo que la IA nos daba de análisis para poder llegar a esa resolución, ¿no? Entonces, era súper, súper interesante. Y aquí nos vamos a dar ya un zoom in al top 10. Este top 10 está driven por los resultados, le llamamos human driven, ¿no? Del consumidor. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cuáles fueron las preferencias de los consumidores, esos 1.300 consumidores? Fueron estas. Tenemos en el número uno a Google, número dos Uber Eats, Doritos, Lay's, Mountain Dew, Nike, Coca-Cola, Pfizer, que Pfizer no había estado en los otros Super Bowls, ahora viene con un tema de una categoría que está en crecimiento en un evento como Super Bowl y se ubica en el top 10. Reese's y Pringles, que Reese's viene con una comunicación muy similar al año pasado y Reese's el año pasado estaba en número uno, ¿vale? Y ahora, ¿qué vemos aquí con el top 10? A ver, de entrada descubrimos que el top 10 que teníamos de la inteligencia artificial no era el mismo del top 10 general que nos daba el ranking de consumidor, ¿no? Teníamos solamente dos coincidencias. Significa que Mountain Dew y Coca-Cola estaban en ese top 10 de la inteligencia artificial y todos los otros no estaban. Sí veíamos que casi todos estaban en la mitad positiva, hacia arriba, que la mitad para abajo, entonces sí había una coincidencia en que lo que estaba bien, pero no ese top 10 que al final se movía también en cuestión de decimales, ¿no? Entonces, en una entrada, digo, en un principio nos quedamos como, bueno, ok, ¿cuál es la resolución de esto? Predecir un top 10 es todavía mucho más complicado por el tema de los decimales, pero continuamos con el nivel de predicción general. Ahora, antes de entrar al insight de qué significa este top 10 a nivel creativo y por qué quedó de esta manera, me voy a ir a este slide porque, a ver, tiene muchas palabras, pero este top 10 que ustedes ven aquí es el top 10 de la inteligencia artificial. ¿Y qué fue lo que pasó? Como les decía, teníamos dos coincidencias con el top 10 humano, que era Mountain Dew y Coca-Cola, 6 y 7, ¿no? Ok, ¿Y qué era lo que encontrábamos? Que cuando abrimos la data del consumidor por segmentos, casi que todos los ads estaban en alguno de los segmentos, top 10 de alguno de los segmentos. Bud Light estaba en el de los hombres, Stella Artois en el de los adultos mayores, Poppy en el de los jóvenes, Budweiser maduros, Meta mujeres. Obviamente donde había más coincidencia, eso lo subía a ese top 10. claro. Teníamos Coca-Cola y Mountain Dew.
y luego teníamos un Liquid Death top 10 en adultos jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que veíamos? Que al final la inteligencia nos logró dar un top 10 que sí era top 10. O sea, no teníamos identificado qué tipo de top 10, pero sí logró darnos un top 10 que estaba metido a nivel de lo que él se alimentó, ¿no? Porque todos estos datos, le dijimos, viene de 5.000 consumidores, pero no le dijimos de qué, si eran mujeres, si eran hombres, nada, ¿no? O sea, hubo correlación entre lo que la data nos arrojó y los resultados del consumidor en ciertas categorías más cercas a tus puntajes que formaron parte de las variables, pero siempre estuvieron dentro de la correlación. Sí, siempre, 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 ¿no? Entonces vemos un accuracy impactante y veíamos incluso algunos temas como Coca-Cola, ¿no? Que Coca-Cola es un ad muy interesante de analizar, ¿no? Porque si les puedo explicar el ad de Coca-Cola, para aquellos que lo vieron, tal vez lo recuerdan o tal vez no, pero el ad de Coca-Cola yo lo describo como un ad de Coca-Cola. Es la historia de siempre de Coca-Cola que todo el mundo conoce, inclusive los colores de Coca-Cola, porque sabemos que tiene como este amarillito por ahí. Y era una historia muy wholesome, de una historia americana, una familia. Hablaba de un tema muy relevante para mucha gente, que es la inteligencia artificial y los trabajos, cómo eso cambia y qué cambia dentro de la vida y si realmente va a ser una disrupción absoluta a nuestro modo de vivir o no. Y el mensaje era, no, hemos estado aquí con ustedes en todos los cambios y aquí seguimos, ¿no? Entonces era un Mm. mensaje muy claro, muy Coca-Cola, muy wholesome y se coló al top 10 de un Super Bowl, donde tú dirías, ese tipo de comunicación no es de Super Bowl, no es de Super Bowl. O sea, la comunicación de Super Bowl es un Mountain Dew, ¿no? En donde teníamos focas que hablaban, ¿no? O sea, eso no es una comunicación de Super Bowl, pero nos vamos a qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, este año vimos un cambio de tendencia absoluto, ¿no? O sea, de nuevo, la tendencia de celebrity endorsement, humor, dame un storytelling que sea como una película, tal, cambió hacia dame historias de las cuales yo me pueda relacionar, historias wholesome, historias que sean, pues eso, que sean relatable, ¿no? Ujú, El ad de Google es un papá con una niña hablando de cómo utilizan la tecnología, tal, o sea, es algo que nos puede estar pasando a todos, ¿no? Porque todos en casa estamos utilizando un ChatGPT, un Gemini de alguna u otra forma, ¿no? Y a lo mejor si tienes hijos, todos nos estamos preguntando si, ¿cómo va a ser eso para nuestros hijos, ¿no? Y ellos abordan ese tema y se cuelan al número uno. Leis, una niña, literal, es una niña con una papa corriendo por los campos de América. Igual, yo cuando vi ese ad dije, no, no hay manera en la que esté en el top 10. Pues este año está en el top 10, ¿no? Entonces estamos viendo una preferencia de la gente y que tiene probablemente mucho que ver con el contexto, ¿no? En ujú. Estados Unidos, sobre todo en específico, y creo que también para nuestros países en Latinoamérica, estamos viviendo contextos muy similares de mucho estrés, de muchísimas cosas sucediendo todo el tiempo, que si me cuentas una historia que me hace sentir bien y que es normal, porque ya veo tanta locura allá afuera, me gusta, Ujú, me siento bien, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes predecir eso cuando venías de 4 años en donde eso no era la tendencia, ¿no? Entonces, ujú, ahí nos vamos a un tema muy importante, pero regresando a Coca-Cola, ¿por qué Coca-Cola estuvo en ese top 10 a pesar de todo esto? Porque el ad de Coca-Cola, fuera de esta historia wholesome y tal, cumple con todos los estándares de una buena creatividad, ¿no? Cumple con un súper buen branding, un mensaje claro, cumple con inclusive una historia, un storytelling que es enjoyable, o sea, todos esos como patrones que fuera de la nostalgia estaban ahí, ahí están. Coca-Cola los hace perfectos y la inteligencia llegó top 10, ¿no? Entonces, ¿cómo ujú. empezamos a ver eso? Con Google teníamos la historia al revés, porque Google, por ejemplo, no usaba colores muy llamativos, no se identificaba muy bien qué era Google o no era Google, pero la historia ganó, Claro. ¿no? Entonces, de nuevo, esto no va a ser perfecto, pero sí nos va a empezar a ayudar a entender qué es lo que está haciendo una buena creatividad o no. Te hago una consulta, Cristina. A esto que estás hablando justamente de la contextualización y la transformación que el consumidor vive
a lo largo del tiempo y cómo consume el medio o el mensaje, más que el medio, cómo consume el mensaje dependiendo del medio. ¿Hay correlación entre la experiencia on y off? ¿Es algo que ustedes pudiesen también evaluar? O sea, ver si justamente este aviso de Google que estuvo en el top 10 del ranking que ustedes evaluaron se comportó igual con los consumidores en otro tipo de ventanas. ¿Hay Eh, correlación entre esos? ¿Ustedes pueden manejar ese tipo de data también o cambia por completo el juego? No, sí, sí se puede. Cambia por completo el juego porque obviamente ahí la expectativa yo creo que debería de ser diferente, ¿no? Incluso en este caso teníamos piezas de 60 segundos, ¿no? En donde Ujú. sabemos que los patrones creativos de un TikTok no están alineados con eso, ¿no? Es Con el correcto. formato, con la manera de la historia, la manera en la que se consume en cada plataforma. Entonces, ¿cómo es lo que digamos, lo que nosotros estamos viendo con nuestros clientes es poder tener este tipo de modelos hipercontextualizados por plataforma también, Ok, ¿no? Para que tú puedas identificar, bueno, esta pieza, qué atributos tiene para qué tipo de plataforma, ¿no? Se puede ir a lineal, se puede ir a un social media, se puede ir a un streaming. Digamos que cada plataforma va a empezar a tener sus propios patrones. ¿No? Y lo interesante de estos modelos es que tú los puedes correr cuantas veces necesites, ¿no? Y los puedes correr a lo largo de todas tus necesidades para al final inclusive tener algo que te diga, ok, ¿qué patrón es el más fuerte que está repetido en todo? Para que yo pueda decidir qué pieza es la con la cual me voy a ir, ¿no? Entonces, sí, correcto, estamos porque entrando en esto. no, es que creo que ahí hay también una eficiencia enorme en cuanto al manejo del presupuesto publicitario. No es lo mismo saber a dónde apuestas directamente con una predicción como la que tú estás evaluando, con variables precisas de una misma historia creativa adaptada dependiendo a dónde se encuentra ese consumidor en el resto de las ventanas o de los formatos, bien sea redes sociales, streaming, lo que tú decías, a que la agencia de medios asuma, ok, entendiendo, obviamente aquí nadie está haciendo así como que a la ligera dónde voy a poner el presupuesto, pero creo que esto maximiza y mejora por completo el uso de los presupuestos a la hora de invertir en medios. Sí, 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 exactamente hacia allá es donde vemos que el valor de lo que estamos trayendo al mercado va a ser mucho más grande, ¿no? Porque entendemos hoy en día que existen mejores prácticas, existen ciertos insights que cada uno de los segmentos de distribución te va a dar, ¿no? Pero al final tú no tienes 50 campañas, tienes una campaña que tienes que maximizar en todos los outlets, en todas las ventanas, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que esa misma campaña, que a lo mejor, viendo el ejemplo, ¿no? Google tiene una muy buena creatividad con muchos atributos positivos, pero que si la traduces mal a cada una de las plataformas, puedes perder todo ese leverage que se ganó, Exacto. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar, bueno, si los patrones asociados a un buen desempeño en TikTok son estos, a lo mejor la propuesta de valor para llevar esta campaña a TikTok debe de ser de esta manera, no de esta otra, que esta otra es para un streaming, ¿no? Y al final la que te funcionó fue para el Super Bowl, en donde la gente está cautiva, 100% a ver tu publicidad, ¿no? Ustedes ya están trabajando con empresas como AB InBev, Warner, entre otras importantes. ¿Qué tipo de sugerencias o qué tipo de eficiencias han logrado establecer de la mano de este tipo de partners? Mira, creo que AB InBev, por ejemplo, es uno de nuestros mejores clientes y con ellos lo que hemos logrado es tener ya un proceso de inteligencia creativa que es parte de su proceso del día a día de aprobación de campañas, ¿no? De poder entender cómo es el desempeño del hero y el desempeño también de las ediciones que se van hacia las diferentes estrategias, ¿no? Creo que con ellos desde un principio hemos tenido esa mentalidad de no solamente puedes seguir evaluando tus hero ads, ¿no? No solamente puedes seguir
entendiendo qué está pasando con ese top de la campaña, porque esa no es la campaña completa, ¿no? Entonces, esa distribución ha sido algo súper interesante. Obviamente, esto sobre todo lo hemos visto a nivel de Human Driven Insights, ¿no? Ahora, ¿qué abre la posibilidad con todo esto? Uno, que podamos expandir ese tipo de research de Human Driven a el 100% de las campañas y de los assets, porque, de nuevo, cuando tú tienes que salir a levantar datos, pues tienes un costo, tienes tiempos, tienes todo un proceso que se tiene que llevar a cabo. Cuando tienes un algoritmo que te puede dar en minutos la predicción y el por qué, pues es un juego diferente, ¿no? Entonces, con ellos estamos Claro. llevando ese proceso y además ahora conectándonos a la parte de medios, con la data de medios, a entender cómo esos datos se bajan y se incluyen dentro del proceso, ¿no? Entonces, si te das cuenta ahí para una empresa como una BIMBEV, algo importante es entender, en lugar de tener data desagregada y por un lado dar un insight de research y por el otro lado dar un insight de media y por el otro lado dar un insight que viene de la plataforma, es cómo podemos tener un pipeline de información y de insight creativo, pues que esté conectado y que esté totalmente alimentado por toda la data que se tiene en cualquiera de las partes del proceso, ¿no? Ese es uno digamos, de los outcomes que estamos esperando con estas grandes marcas y que vemos que es la necesidad, ¿no? Esta fragmentación de nuevo se entrega un insight a nivel de research que de nuevo viene cojo porque no se hizo con toda la extensión de la campaña, porque sería ilógico tratar de hacerlo, ya que la campaña de nuevo es un volumen mucho más alto, pero aún así ese insight se cae en alguna parte, ¿no? En alguna parte Claro. falló y entonces viene otro tipo de insight, un insight que viene a lo mejor de performance, pero resulta que el insight de acá traía un tema de marca, que era Mm. importantísimo, o de mensaje, ¿no? Por ejemplo, vemos con muchos clientes que a nivel performance lo que les duele es el mensaje. Es como, oye, sé todo a nivel de performance de mi campaña y de todo lo que yo saco, pero el mensaje no me preguntes, Está porque claro. no sé, no sé, Claro. no tengo información, ¿no? Pero entonces, ¿cómo puedes hacer leverage de este sistema de research que sí tienes o que no tienes, pero se puede implementar muy fácilmente para así llevar ese insight hasta esta parte de media, ¿no? Entonces, está la verdad muy, muy interesante todo este proceso y creo que va a seguir evolucionando muchísimo, pero la idea es dejar de tener esta fragmentación, ¿no? También. Mm. Y yo creo aquí otro tema que a mí me llama mucho la atención es, sabemos que en la publicidad hay muchísima intuición. Realmente uno hay veces que ve una campaña publicitaria y sientes, o sea, hay veces que uno realmente sí siente, wow, esta es como la música, o sea, hay como un feeling que te dice esto sí tiene todas las de la ley de conectar y hay otras veces que tú no sientes ese mismo vibe, ¿no? ¿Cómo logran convencer a agencias, bueno, como estabas hablando anteriormente, a la agencia y luego al anunciante de que los datos deben liderar la toma de decisiones creativas? ¿En qué momento ustedes entran en esa conversación para poder dejar sobre la mesa de que si bien la intuición es necesaria porque ese punch, esa vibra se necesita, cómo hacemos para potenciar eso y basarnos en los datos que realmente me están diciendo que cuál debe ser el camino del mensaje y cuál debe ser el camino del medio que me comunica con ese consumidor que yo estoy buscando? Sí. Mira, yo creo que para nosotros la conversación que hemos tenido, de hecho, ha partido un poco más de cómo podemos co-crear, ¿no? Con los Ok. datos, una muy buena ejecución creativa, ¿no? Porque nuestro punto de vista es que este tipo de tecnología, de nuevo, no podría reemplazar lo que es esta percepción y esta intuición humana, porque, de Ujú. nuevo, ¿no? Si lo ven, por ejemplo, de seguro todos usan un ChatGPT, ¿no? Pero ChatGPT también vive en el tiempo, ¿no? ¿Qué significa que la Correcto. versión de ChatGPT que se cerró hasta el 2023, pues conoce solamente de la información del mundo hasta el 2023? Y así vamos evolucionando, pero llega este punto en el cual, pues,
vamos en cachos, ¿no? La inteligencia, de nuevo, a nivel computing, no tiene la capacidad de verlo todo y de entenderlo absolutamente todo como un ser humano, ¿no? Entonces, Claro, a nivel creativo, creo que eso es todavía mucho más relevante, ¿no? Porque una buena creatividad, pues, lleva muchas cosas, ¿no? Lleva obviamente una idea, una percepción del consumo, del producto que se está tratando de publicitar, o sea, es un proceso bastante complejo, ¿no? Y de nuevo, creo que no estamos viendo un punto en el cual esto cambie, ¿no? Creo que lo que estamos tratando de hacer es, hoy el mundo es tan complejo fuera de esa gran idea, que tenemos que ver cómo esa gran idea se puede maximizar, ¿no? Uno. claro. Y dos, también, cómo esa gran idea, a lo mejor hay cosas que de nuevo, que por ahora sí que lo negativo que tenemos los seres humanos es que no podemos ver los patrones al nivel de lo que ve la inteligencia artificial, ¿no? Lo veíamos, lo hemos visto en todos estos análisis que hemos hecho últimamente, en donde de repente sale un patrón que dices, no, eso está mal, no puede ser. Y cuando lo ves comprobado, dices, wow, no lo hubiera imaginado. ¿No? Mm. ¿Pero por qué? Porque esta cosa está haciendo un análisis estadístico, matemático, de algo que nosotros como seres humanos no podríamos estar viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo este insight que a lo mejor, de nuevo, como humanos no hubiéramos reconocido, no hubiéramos visto por nuestras capacidades, ahora lo puedes tener a la mano como si fuera una herramienta más, ¿no? Una herramienta más de cocina, una parte de la receta, ¿no? Entonces, creo que sí hay muchas maneras en las cuales se puede co-crear, se puede maximizar el uso de la inteligencia, pero no reemplazar, ¿no? Creo que los dos tienen que ir de la mano. Cristina, haznos ese recorrido de los avisos, Ujú. eh, porque creo que es interesantísimo ver cómo ustedes han llegado a esas conclusiones. Mira, les voy a dar otro insight que encontramos, que también fue súper, súper interesante. Lo veíamos ya con la parte de la tendencia cambió del humor hacia estas historias relatable. Y otro de los puntos que encontramos interesantes fue el tema de cómo las celebridades, y aquí voy a dar un slash influencers, Ujú. forman parte de este sentimiento de autenticidad y de relación, ¿no? Con la audiencia. Lo que vemos aquí es que la tendencia del top 10 a nivel de porcentaje de celebridades en ese top 10 va cayendo. Este año llegamos al nivel más bajo. Solamente el 40% del top 10 tiene celebridades, ¿no? Entonces estamos viendo un top 10 de nuevo lleno de historias que un Lay's, un Google, Doritos, Pfizer, Reese's, Coca-Cola, que Reese's, como les decía, en el 2024 fue number one y fue una de las cosas que decía el mundo, pero ¿por qué? O sea, Reese's sin celebridades, con una historia, de hecho, una grabación, una filmación en un cuarto, porque están todo el tiempo en una sala logra colarse al top one. Y todo el mundo el año pasado habló de Reese's por meses, ¿no? Como, wow, ¿cómo puedes en una forma muy simple, muy rápida, dar un mensaje que es fácil de entender, la gente se divirtió, se acordó, ya. O sea, yo veía gente que veía ese ad y se moría, o sea, carcajadas, ¿no? Y es como, Ujú. oye, 30 segundos y te atrapó. ¿Y qué es? Ay, es que el nuevo chocolate, perfecto, me acordé. Qué buena creatividad, ¿no? Y luego tenías las creatividades que costaron millones y millones de dólares porque tenían más de 5 celebridades y están en el número 25, ¿no? Entonces dices, ok, ¿qué está pasando? Y eso lo seguimos viendo en tendencia, ¿no? Entonces ya veíamos 2023, 2024, vamos bajando, 2025 llegamos al punto más bajo, ¿no? Y aquí teníamos algunos de los patrones que nos identificaba la inteligencia artificial de cosas que funcionaban y no funcionaban, porque así funciona estos modelos. Siempre te están detectando lo que sí funciona y lo que no funciona. ¿Qué sí funciona a nivel de celebridades? Demográficos diversos, que se sientan cercanos, con personajes auténticos y personales, ¿no? ¿Qué es lo que Ok, no está funcionando? Integración desalineada o excesiva de celebridades que no refuerzan claramente el mensaje de la marca. entendido. Entonces, Clarísimo, es además, como, clarísimo. exacto. Entonces dices, Dios mío, ¿cómo puedo? Pues, no dejar de ver lo que de cierta manera está siendo obvio, ¿no? Pero de nuevo, nosotros cuando estamos creando, cuando estás diseñando una campaña, no tienes inclusive tiempo de irte a ver
10 PDFs de lo que ha pasado en los últimos 5 años y vamos a ver. Imagínate que ahora puedes pasar tu idea y que la inteligencia te detecte, ta, 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 ta. Esto Claro, sí, esto no, esto sí. Ah, ok, ya me di cuenta. Oye, me dio una idea, vámonos. Siguiente iteración, ¿no? O sea, yo el mundo que claro, me imagino como creadores, como creativos, es poder hacer eso, sin tener que pensar, sin tener que decirle a alguien en el equipo que vaya y no, tener un lugar en donde yo pueda co-crear con estos patrones, ¿no? claro. Entonces, esto lo veíamos súper, súper interesantes. Y por último, veíamos también qué pasa con lo que no funcionó, ¿no? Y en el top, en el bottom 10, veíamos algunas creatividades como la de Squarespace, TurboTax, Novartis, que por ejemplo Novartis es muy interesante porque tienes a un Pfizer que está en el top 10 y a un Novartis que está en el bottom 10, ¿no? Novartis es una pieza que viene con una historia, de hecho las dos hablaban de cáncer, ahora que recuerdo, entonces las podrías comparar una versus la otra. Novartis habla de un niño con cáncer, una historia muy emocional, muy emotiva, un mensaje que creo que a nivel lo que es el cáncer le pegó a todo el mundo, familia, Claro. niño, vida, tal. Y Novartis nos viene con una creatividad muy enfocada hacia un mensaje que incluso era complejo de entender sobre las boobies y lo importante que son las boobies, ¿no? Y para al Ujú. final cerrar con un tema de, oye, son tan importantes y no nos damos cuenta que un tema como el cáncer está tal, ¿no? Pero de nuevo, ya conté las dos historias. ¿Cuál historia conecta más con 1 millón de personas, ¿no? Tomemos una muestra de 1 millón. Pues obviamente la dos, la primera, ¿no? Porque la Mm. segunda, pues a ver, sí entiendo que las boobies son importantes, sí entiendo que les puede dar cáncer, pero no sé si unas chicas bailando y unas chicas haciendo esto, mostrando sus boobies, es algo que a mí me identifique, ¿no? Entonces, Totalmente. es un mensaje, de nuevo, vemos en el Borom, y no solamente en Novartis, lo mismo con algunas de las otras piezas, que de hecho lo que nos decía la inteligencia de ese Borom estaba totalmente alineado, ¿no? Narrativas desconectadas, demasiado complejas. De nuevo, si yo tengo que procesar para entender lo que me estás tratando de decir y mi span de atención es de 6 segundos y al final, si te doy mi atención, tienes 30 para decirme qué Mm. pasó, pues perdón, pero me fui, ¿no? Y Total. número dos, complejidad visual, elementos dinámicos que no están relacionados con el mensaje central, ¿no? De nuevo, elementos que no me están ayudando, que no son parte de mi narrativa y que parecieran más como cosas random que suceden, ¿no? Entonces, Sí. patrones de los que no funcionaban y que todo esto era súper consistente con el bottom 10. De hecho, el bottom 10 que está en el reporte. Por cierto, si lo quieren, podemos compartir la liga. Veíamos, Claro que sí. Cuando puedas me la compartes y mañana en el newsletter que sale el webinar incluimos la liga para que la gente pueda revisar el reporte con detenimiento. que lo vea con detenimiento y justo lo que veíamos que las coincidencias con el bottom 10 a nivel de la inteligencia artificial eran incluso más fuertes. Esto nos indicaba, ¿no? Nos decía ya algo, que es al final un patrón negativo. Creo que pensando en los outliers, ¿no? Nosotros lo analizábamos mucho en los outliers, como, oye, ¿por qué las coincidencias son menos en el top 10 y más en el bottom, ¿no? Y veíamos que los Ok. patrones de lo que no funcionaba eran más universales. Cuando una pieza no funciona, cuando tu mensaje es malo, es malo. No hay nada que pueda pasar, es malo. ¿No? Cuando no se entiende, no se entiende. ¿Ya? Total. ¿No? Y a nivel positivo, hay muchas cosas que toman en juego, ¿no? Que si el contexto, que si tal. Entonces, creo que, y esto nos daba también, nos da bastante, nos deja tranquilos, ¿no? Porque decimos, bueno, si al menos en ese detectar lo que no funciona es lo mejor que puede hacer esta cosa, pues perfecto, porque eso es lo que quiero saber, ¿no? Entonces, se veía súper, súper fascinante, Mara, todo esto que veíamos, pero creo que podemos pasar a más preguntas. Esto ya, Sí, justamente tenemos una pregunta del público. Si te parece, cerramos la presentación. sí, me parece súper, súper bien. Em,
Y lo que hacemos es, vamos a ciertas preguntas que tenemos y aquí van. Una de ellas es, más que preguntarnos o temer por qué por qué la inteligencia artificial nos sustituya, ¿crees que el resto sea ver cómo naturalizamos el uso de la inteligencia artificial y los datos en la ejecución y creación de campañas para hacerlas más óptimas? Sí, 100%. Yo creo que hablo mucho de este tema de la aplicabilidad, ¿no? Implementación, aplicabilidad. Creo que históricamente la manera en la que se ha abordado el uso de tecnología en la parte creativa no ha sido desde la perspectiva de qué necesita el creativo realmente, ¿no? Ha sido Ok, desde la perspectiva 100% de performance y para mí no solamente es el performance, ¿no? También es entender qué necesita, ¿no? Cómo se comunica inclusive un creativo. Yo creo que todo este nuevo desarrollo de IA que hemos visto en los últimos 3 años es parte de esa revolución, porque ahora ya podemos interactuar con la tecnología de una manera diferente, inclusive a nivel texto, a nivel, oye, hablar, ¿no? Con ella. claro, Cuando antes era, aquí está este dato duro, tómalo, ¿no? Y es claro, como, no tengo ni tiempo de interpretar tu dato duro, ¿no? Entonces, claro, ahora lo que intentamos hacer con estos patrones, por ejemplo, es que sea un patrón que puedas entender, ¿no? Que digas, ah, ok, y aparte me dices en qué escena está, ok, yo eso lo puedo entender, eso lo puedo ya, bye, dámelo, yo de aquí me voy y hago lo mío, ¿no? claro. Entonces creo que sí es empezar a entender que cada vez va a ser mucho más nativo para los creativos también. Esto es una oportunidad a nivel del desarrollo de tecnologías, poder usar inteligencia artificial en sus procesos. Cristina, tenemos otra pregunta de Marcel y dice, ¿qué tan accesibles son sus soluciones para agencias pequeñas o equipos in-house? Sí. Mira, estamos viendo realmente también otra de las grandes capacidades de este mundo de solución que nosotros estamos creando es que son bastantes ágiles, ¿no? Un punto importante que quiero mencionar, ¿no? Si se dan cuenta, este ejercicio que mostramos ahorita se hizo con solamente 110 piezas publicitarias. Ella lo dice como se hizo con tan solo 10, 110, tan solo 110, Ojo, es Cristina. que es muy importante porque antes esto deberían de haber sido miles para poder hacer este tipo de trabajo y este tipo de precisión, Mm, ¿vale? Entonces ok, ahí es donde voy en las escalas. Yo sé que a lo mejor 100 pueden seguir siendo muchas, pero no es nada comparado con lo que era antes. Entonces cada ok, vez vamos acercándonos a menos. Ahorita lo que estamos trabajando es que el mínimo, si es una base de datos bien construida y bien contextualizada a la pregunta de negocio que queremos responder, son 50. ok, ¿No? ok, Entonces estamos hablando de unos volúmenes que no tienen nada que ver con el pasado de cómo funcionaban las cosas, ¿no? Entonces, sí, lo que estamos viendo con equipos más pequeños es, uno, ¿cuál es tu histórico? Creo que estas son las preguntas que deberían de hacer. ¿Qué datos tengo, no? Es momento de sentarnos y decir, ok, yo como agencia, ¿qué tengo? Bueno, ¿qué creatividades tengo? ¿Qué información tengo de cómo les fue a estas piezas? Porque ese es el otro punto, ¿no? Para hacer el proceso necesitas un identificador de éxito, que puede ser cualquier tipo de KPI. De nuevo, click to rate, views, shares, esos son los básicos en digital, pero un brand lift en lineal, un sales uplift, un tracking. Obviamente, mientras las empresas se van siendo más grandes, a veces tienen más datos, ¿no? Y entonces sí, complicado. vamos a estar en desventaja, pero creo que lo importante de empezar a entender es qué datos tengo hoy y si no tengo datos, ¿qué estrategia puedo tomar para empezar a tener datos? Porque tal vez tengo las piezas, pero no tengo los datos, ¿no? Ujú, Veíamos con un cliente relativamente pequeño en la semana que me decía, es que no tengo nada, nada. ¿Qué hago? ¿No? Y dijimos, bueno, ok, si ya al menos tenemos los datos de research y a lo mejor hemos hecho muy poco research, pero ¿qué tal que cambiamos la forma de hacer research y la empezamos a hacer estratégica para lo que quieres lograr? Y que entonces claro. el algoritmo, que ya a un costo mucho más bajo puedes usar en el ongoing, ya está entrenado con lo que tú necesitas, ¿no? Y para ellos era un tema de competencia
y una categoría muy específica, ¿no? Entonces ahí les cambió el chip. Ah, bueno, entonces Exacto. empezar a invertir en levantar esos datos, alimentar mi modelo y luego ya en el ongoing utilizarlo para todo lo demás. Sí, ah, perfecto. Ayúdame a hacer eso. Pero ese resultado del que tú estás hablando en este momento, ustedes formaron parte de ese proceso de investigación, o decir, cuáles son las preguntas que verdaderamente tenemos que hacernos para que el resultado nos lleve a esas variables que estamos buscando. O sea, Sí, ¿ustedes formaron parte de todo ese proceso de investigación o no? sí, y no sé si por investigación te estés refiriendo al research que ya hacíamos con ellos, porque Sí, ya hacíamos pretest, ok, pero no hacíamos un pretest a lo mejor al volumen que necesitan para hoy en día entrenar ya un modelo. No contábamos con esas 50 piezas, ¿no? O ok, si las teníamos distribuidas en muchas categorías, en datos que eran, digamos, nos iban a dar un bias, porque unas eran 100% mujeres y sabíamos que entonces eso nos iba a claro, jalar el modelo hacia las mujeres 100% y otros eran esto y esto, ¿no? Entonces es, ok, ujú, paremos un segundo, pensemos cómo podemos balancear esa base para que sea mucho más, un poco más genérica a la categoría que vamos y cuántas piezas nos faltan para llegar a esos 50. Y yo lo que les decía también es, y ojo, esto es con nuestros datos y te podemos ayudar, ¿no? Pero también piensa, no sé, si ya estás haciendo un sistema de encuestas para una métrica, perfecto, trata de hacerlo más, ¿no? Eso es mucho más low cost, ¿no? Un claro, tracking, ¿qué es? Un tracking es hacer preguntas constantemente de si recuerdas, no recuerdas, tal, ese tipo de cosas que son más low budget, porque vienen directamente de una encuesta, también se pueden utilizar como señales de éxito para este análisis, ¿no? ok, Entonces, aquí el tema es, o incluso hay países que ya tienen datos que tú puedes comprar de cómo le va a tus piezas creativas en allá afuera, en las categorías. Cada país tiene diferentes recursos, pero creo que lo importante de nuevo es pensar yo qué datos tengo, ¿no? Y ojo, eso es ahorita, ¿no? Tal vez más adelante tengamos un modelo también. más genérico en donde Ujú, podamos darle acceso a todo el mundo, pero de nuevo, nunca va a poder ser el Ferrari si no tienes la data tuya, correcto, ¿no? Entonces, correcto. eso también es importante entender porque, y lo vemos te comentaba en la mañana, ¿no? Vemos clientes que nos dicen, oye, es que yo ya tengo uno de estos sistemas, ¿no? Y ya que ven el nivel de profundidad de lo que estamos trayendo a la mesa, dicen, esto no lo tengo. Tengo el compliance básico de pon tu logo más veces, cámbiale a la composición el color, ponle música y ya. Claro, ¿Yo qué hago, no? Eso no me sirve. Eso no me está ayudando cuando estoy pensando frenéticamente en qué campaña tengo que crear, ¿no? total, Entonces, total. ahí está, hay mucho nuance en esa parte, ¿no? Cristina, justamente tocaste una palabra clave que va unida con una de las preguntas que tenemos del público. Dice, hablabas de la música. ¿Se está usando la inteligencia artificial para las campañas a nivel de música original? Sí, sí se puede utilizar, de nuevo, dependiendo de el tipo de datos que utilicemos para entrenar esto, podemos utilizarlo, ¿no? Ujú, Ahí lo que yo recomendaría es tener una base que nos permita entender la música a un nivel pues más expandido, ¿no? A lo mejor que todas las piezas tengan ciertos tipos de música, por ejemplo, si alguien aquí es experto en música, pues es la persona indicada para trabajar algo de este tipo, ¿no? En donde claro, podamos enseñar esa base y entonces enfocarnos mucho en entender qué está pasando a nivel de la música. El algoritmo traduce la creatividad a nivel música, audio, slash voz y visual, ¿vale? ¿no? Entonces, por eso se llama multimodal, porque te hace el decoding de todas las capas, ¿vale? Entonces, si quisiéramos tener algo que nos enfoque el análisis a nivel de música, pues tendríamos que tener una base que tenga todos estos puntos de música, ¿no? Inclusive, hace poco platicábamos con alguien dentro del mundo de la música, ya música y nos decía, oye, a mí se me ocurre que me encantaría tener este tipo de insight para nuestros videos musicales, ¿no? Y Ujú. entender cómo podemos hacer un mejor video musical, inclusive cuando hacemos una colaboración, o sea, qué patrones tiene mi artista versus el de la colaboración, y a lo mejor sacar una creatividad de video musical con los patrones de ambos. Me
fascinó el ejercicio, ¿no? Dije, wow, hagámoslo, veamos qué sale, ¿no? O sea, lo interesante de esto también es eso, ¿no? Que podemos probar. Estas tecnologías se han vuelto tan, le hemos quitado tanta complejidad que ahora las podemos probar, podemos tener esta creatividad de, oye, y puedo hacer esto y puedo hacer esto, sí, sí se puede hacer, ¿no? Ya no es lo que era antes. De nuevo, es Claro. súper, súper interesante. Bueno, y eso también, nos quedan 3 minutitos para cerrar esta conversación de hoy y no me quiero ir sin que me respondas a mí prácticamente la siguiente pregunta tiene que ver con los desafíos más grandes de la publicidad y los que estamos viviendo hoy en día es cómo optimizar la inversión publicitaria. La clave la pregunta del millón. ¿Cómo hago para que mi inversión publicitaria sea cada vez más óptima? Entonces, ¿cómo la predicción de rendimiento creativo ayuda a maximizar el retorno de la inversión publicitaria? ¿Desde qué ángulo ustedes están atacando justamente esta optimización de presupuestos a Sí. través del uso del algoritmo? Sí, mira, lo estamos viendo desde poder influir en la decisión sobre qué piezas son las ganadoras antes de salir. Eh, Ok, Creo que hoy en día se consumen recursos y se consume presupuesto en hacer estos ejercicios de performance on the fly que pueden ser optimizados ya desde que salimos, ¿no? Ya sabemos qué piezas son las ganadoras, qué piezas son las ganadoras, inclusive por qué tipo de segmentos. O sea, ahí todavía ni siquiera estamos hablando de editar o no editar la pieza, simplemente es las piezas existen y tenemos que mejorar la estrategia, ¿no? Desde ahí es así. empezamos. ¿Qué atributos tiene la pieza y cómo podemos tomar esas decisiones más ágiles? Dos, obviamente, el tema de ediciones y cómo podemos bajar una campaña a las diferentes plataformas de una manera Claro. mucho más efectiva, ¿no? Entonces, ese es el número dos. Y creo que inclusive hemos visto también una posibilidad de mejoras in flights, o sea, ya entendiendo qué es lo que pasó y por qué ciertas cosas no están funcionando. Bueno, tener este detalle creativo nos puede dar esas ideas de decir, ah, esta es la razón por la que no está funcionando, cómo podemos atribuirlo y mejorarlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Ruth nos hace otra pregunta, pero no nos da chance para responderte, Ruth. Lo que sí vamos a hacer para no dejarte en visto es que mañana cuando compartamos nuestro webinar, tanto en el newsletter como en las redes sociales, te podemos poner en contacto con Cristina y así ustedes pueden tener una conversación alrededor. Pero sí te dejo aquí la pregunta, Cristina, solamente para que te la lleves como referencia. Ruth dice, desde el mundo académico, ¿cómo incluirías estrategias cognitivas para que los estudiantes salgan del uso simplificado de la inteligencia artificial y comprendan los requerimientos más técnicos de las soluciones? Una tremenda pregunta a responder. No tenemos el tiempo, nos tenemos que ir. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias por expandir justamente el uso de los algoritmos, pero lo más importante, hay que hacerse las preguntas correctas y saber qué hacer con esa información. Nos vemos nuevamente en este espacio el 15 de abril con nuevos temas que tienen que ver con el marketing y las comunicaciones. Bye bye. Gracias. Gracias, Cristina, nuevamente. Que estés súper bien.